¿Te ha sucedido que alguna vez le has hecho alguna configuración a tu DVR y resulta que cuando lo reinicias sigue igual? Le cambias la dirección IP, sigue igual. Le cambias la contraseña, sigue igual. O sea, cualquier configuración que tú le hagas, el bendito sigue igual. Bueno, en algunos casos esto se resuelve reseteando de fábrica el DVR. Por lo tanto, en este video veremos cómo resetear un DVR de la marca Dahua. Ok, para eso vamos a desbloquear nuestro equipo utilizando sea el patrón de desbloqueo o la contraseña de seguridad. Si no tienes ninguno de estos dos, bueno, ya ese proceso se hace de otra forma. Mírate acá este video que te dejo acá, en el cual explico otro método de resetear el DVR. Bueno, como este no es el caso, entonces vamos a desbloquearlo acá. Nos desplazamos al menú de sistema, buscamos la opción que nos dice defecto. Bueno, como la idea es resetear el DVR totalmente de fábrica, dejamos todas estas opciones aquí activadas. Si no deseas de pronto cambiar alguna configuración, simplemente lo que haces es deshabilitar la opción y ya. Bueno, pero en este caso vamos a resetear todo de fábrica. Entonces presionamos acá, damos clic y presionamos en OK. El DVR ahora acá se nos va a resetear, se nos va a reiniciar, perdón. Bueno, sí, se va a resetear y se va a reiniciar. Bueno, en esta primera ventana seleccionamos el idioma, en este caso el español, pero pueden cambiarlo al inglés. Entonces ya ustedes deciden qué idioma van a seleccionar. Lo dejan así, presionan en guardar o en save. Aquí le digitan la nueva contraseña. Aquí en esta parte le escribimos, si queremos, pues, un indicio de lo que es nuestra contraseña. En este caso yo lo voy a dejar por 07 asterisco, sí, ya. Siguiente. Le dibujamos un patrón de desbloqueo. Bueno, si ustedes quieren, si no, le presionan aquí en omitir. Estas opciones que están aquí son para la recuperación de la contraseña. Aquí digitan un correo electrónico para recuperar la contraseña. Bueno, en este caso yo no lo voy a colocar. En esta segunda opción, que son las preguntas de seguridad, bueno, la respuesta que hay que colocar para las preguntas de seguridad en caso de que se pierda la contraseña, ustedes despliegan acá, seleccionan la pregunta que ustedes quieran y la responden. Yo como siempre respondo a esta pregunta con el 1, 2, 3. Presionamos en guardar. Chequeamos acá donde dice que he leído y estoy de acuerdo con todos los términos. Presionamos acá en siguiente si queremos que chequee si hay actualización. Entonces presionamos siguiente. Si desean cambiarle el nombre al DVR, borran y escriben el que ustedes quieren. Presionamos en siguiente. Aquí en la sección de fecha y hora, bueno, y zona horaria, lo que vamos a configurar la fecha en caso de que esté errada. Pueden seleccionar acá una por una, pueden ir modificando uno por uno. O si el DVR está conectado a internet, lo único que deben hacer es presionar aquí y seleccionar en actualización. En este caso no lo tengo conectado, así que no lo voy a dejar así. Y la fecha está correcta y la hora también. La zona horaria, bueno, está así, está mala. Vamos a corregirla. Vamos por acá, -5, esta que está acá. Presionamos siguiente. La dirección IP. Si tienen un direccionamiento IP estático, bueno, acá lo pueden colocar. De lo contrario, pueden seleccionar acá que esté automático por DHCP y presionan en siguiente. En la configuración de P2P, esto aquí nos indica si está activada la opción para que se vea remotamente el DVR. Aquí en este caso sí está activado, pero como ustedes pueden observar acá, dice fuera de línea. No me sirve nada tenerlo así porque igual está desconectado en red, pero igual lo voy a dejar activado. Si quieren verlo remotamente deben tener esto activo. Presionamos siguiente. En la cámara, bueno, no hay ninguna cámara instalada en el momento, presionamos siguiente. Foto instantánea, bueno, como no hay cámara en el momento, presionamos siguiente. Esto aquí en la configuración del disco lo dejamos tal cual, siguiente. Acá también, siguiente. Foto instantánea, siguiente. Y por lo último ya nos dice gracias por comprar nuestro producto. Entonces, presionamos en OK. Y lo que vamos a hacer ahora es nuevamente probar las configuraciones que no nos habían funcionado, que ya estén funcionando. Hey, si no te funciona este paso, ya lo que debes hacer es actualizar el firmware. Si quieres saber cómo actualizar el firmware, bueno, mírate este video que te dejo acá para que sepas cómo actualizar el firmware de un DVR Dahua. Bueno amigos, si te gustó el video, ya sabes, dale like, compártelo y suscríbete al canal.